estudiado la micología con todas las características indicadas. Hemos dicho que es un pequeño grupo de microorganismos que producen la micosis, y las enfermedades que se producen en el ser humano también son bastante escasas comparativamente a las infecciones bacterianas y virales, ¿verdad? También dijimos que es necesariamente el sistema inmune no tiene que estar bien para que se desarrolle la infección, o que el inóculo sea muy grande y que existan factores que favorezcan el desarrollo de la infección. Y que el tratamiento es largo y es hematotóxico, ¿verdad? Entonces, estas son características muy especiales que tienen los hongos, pero igual tenemos que conocerlas para hacer diferenciaciones diagnósticas importantes, sobre todo cuando hablamos de las micosis subcutáneas, que pueden simular agentes, otro tipo de agentes, incluso bacterianos. Hay que conocer la epidemiología, hacer muy buena historia clínica para no confundirnos, y muchas veces, en la mayoría de los casos, tenemos que recurrir a diagnósticos específicos para decir esta es una infección por hongos y no es un cáncer, y no es un problema de tuberculosis, y no es una infección que habíamos conocido nosotros de infecciones producidas por los actinomycetos, ¿no? Que son de evolución larga. Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales muy precisos o diagnósticos precisos para orientar una terapia correcta y recuperar al paciente de las enfermedades. Entonces es lo que estamos hasta ahora estudiando. La próxima semana vamos a estudiar sobre las micosis ambientales y sobre las micosis sistémicas. Y estas ambientales son los oportunistas, en realidad, pueden desarrollar enfermedades, pese a que nosotros nos exponemos sostenidamente a ellas. Sin embargo, no se desarrollan otras infecciones. Y además, con una forma independiente, vamos a estudiar a candidiasis, porque aquí sí hay muchas patologías que se pueden desarrollar frente a este tipo de infección. Entonces, las micosis subcutáneas, como dice el nombre, subcutánea, se van a estar en la profundidad del tejido que recubre nuestro cuerpo. Esta es la piel, donde vemos la capa de la epidermis, como el estrato córneo. Esta es la dermis, aquí, y aquí más abajo está el espacio subcutáneo, ¿verdad? Entonces, para que un hongo entre aquí, necesariamente tiene que haber alguna lesión o algún elemento que introduzca el hongo profundamente y permita el inicio de una infección subcutánea. O sea, no es posible que este hongo simplemente al ubicarse en la superficie de la piel pueda empezar a desarrollar una infección. Necesariamente tiene que haber la introducción o creación de una lesión profunda para que el hongo se ubique en esta área desarrollando la infección. Entonces, una de las infecciones más importantes producidas por este tipo de hongos se llama esporotricosis. La enfermedad se llama esporotricosis y es producida por el hongo Sporotrix schenckii, así se llama el hongo. Este hongo tiene una característica muy importante, que en su pared celular, como habíamos estudiado ya los componentes de las paredes de los hongos, contiene beta-glucanos y glucopéptidos que son muy antigénicos. Y el que sean muy antigénicos, ya ustedes que están terminando de estudiar inmunología, están entendiendo que exige o estimula una gran respuesta del sistema inmunológico. Y esa gran respuesta del sistema inmunológico usualmente va a ser traducida por una inflamación. Entonces, cuando se produce una infección por los hongos, va a haber una gran respuesta inflamatoria, que es la característica y que ayuda a poder identificar que estamos frente a una infección por este tipo de hongos. Es un hongo saprófito, o sapropito, se encuentra en el suelo, en las rosas, en los arbustos, en la corteza de los árboles. Es un hongo dimórfico, porque tiene la forma levaduriforme, como estamos viendo en esta imagen, y además tiene hipas.
las levaduras que están localizadas. En esta levadura incluso estamos viendo una armonía, miren cómo se está dividiendo el hongo. Son estas dos formas que en su comportamiento, en su supervivencia, este hongo puede mostrarnos. Entonces, en la epidemiología es necesario que haya una inoculación traumática. El hongo haya ingresado a través de alguna espina, contaminada con el hongo, porque hemos visto que el hongo se encuentra sobre la superficie de las ramas, los árboles, de las espinas, en este caso, puede haber ingresado. Se produce como una enfermedad esporádica entre los granjeros, entre los jardineros que trabajan en el campo expuestos a esta posibilidad, floristas quienes elaboran los arreglos florales, los obreros, los albañiles que pueden estar expuestos a estas ramas que pudo haber estado presente el hongo, carpinteros y amas de casa. Amas de casa que les gusta las flores, hacen arreglos florales y siempre hay el riesgo de que cuando usamos las rosas nos podamos pinchar con las rosas. Y esta es la espina de la rosa. Que muchas amas de casa que se hayan pinchado no hayan desarrollado una infección es porque su sistema inmune es bueno. Pero si es que no es, o hay un inóculo mayor del hongo que esté presente en esa rosa, es muy posible que pueda desarrollar. Por eso hemos dicho que se presenta en esta gente que trabaja en estas áreas y que pueda estar expuesta a la presencia de este hongo. Se presenta a cualquier edad y en ambos sexos. Y este hongo crece perfectamente bien en climas templados, húmedos, cálidos y tropicales, donde justamente son áreas ideales para el cultivo, por ejemplo, de las flores. Y en el departamento de Apurímac, en Abancay, que es la capital de Apurímac, y en Tampurco, en esa área, no es una ciudad, pero en toda esa parte, se cultivan flores. El clima es propicio para el cultivo de flores y de rosas y de todo lo demás. Y es un área importante de exportación de flores que tenemos en el Perú. Clima adecuadísimo para el crecimiento de estas flores y que se venden flores que se cultivan en estas áreas y que se exportan, que incluso ya deben estar llegando a nuestro país. En la forma del cuadro clínico existe la forma clínica cutánea, que puede evolucionar a ser una esporotricosis linfocutánea o esporotricosis linfangítica, así como se llama. Entonces, en el lugar donde se ha podido producir la introducción del hongo a través de un trauma, vamos a pensar en una espina, inicialmente en ese cuando que alguna vez se ha pinchado con espina, duele, ¿verdad? Duele muchísimo. Realmente incluso nos podemos, nos curamos, etcétera, etcétera. Pero si una persona que trabaja en eso ya se pinchó y en caso le hace de curarse, de lavarse, etcétera, en ese lugar inicialmente se va a formar una pápula enrojecida. Luego que se forma la pápula, empieza a desarrollarse sobre ella. Habría que agregar en todos los tipos de lesiones que hemos hablado de mácula, pápula, etc. Ahora agrego otra terminología que se llama nódulo. La pápula es solamente una elevación circunscrita, pero cuando hablamos de nódulo, y es una elevación mayor, de mayor altura, pero que está cubierta de piel, ¿no? O sea, debajo de esa piel hay como una estructura redonda, firme, y eso lo llamamos nódulo. Y en el ápex de este nódulo, que no es de un día para otro y el día al otro ya está evolucionando a ser un nódulo, corre tiempo. Son infecciones micóticas de evolución crónica. Si en el ápex de este nódulo, que la persona no le hace caso, empieza a presentarse una lesión de una úlcera, se necrosa en la parte central y se forma lo que se llama un chancro de inoculación. Con el aspecto del chancro, ¿se acuerdan del chancro? De bordes elevados, enrojecidos, que parece un chancro. Entonces, sí, aquí por eso les decía, en estos casos de estas lesiones tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y determinar exactamente cuál es el origen de esta lesión. Los antecedentes epidemiológicos son muy importantes para sospechar
tal vez estemos frente a este caso. En el grupo anterior me decían, ¿cómo puedo diagnosticar si es que no es, por ejemplo, una tuberculosis? Que podría ser una tuberculosis cutánea. Podría ser. La única forma de diagnóstico va a tener que ser un raspado de la lesión y muchas veces una biopsia de la lesión. Eso ya va a confirmar la posibilidad del diagnóstico que nosotros vamos a tener de este tipo de lesión, ¿no? Porque se parece. Antes de que suceda la continuación de la aparición de esta lesión inicial que se produce, porque luego ya va a empezar a manifestarse lo que había puesto yo acá de una esporotricosis linfocutánea o esporotricosis linfolítica, que es lo mismo en realidad. ¿Y qué va a pasar? Va a suceder que empieza a aparecer en toda la extensión de la circulación linfática múltiples nódulos, como aquel que apareció inicialmente, y estos nódulos pueden mantenerse como tal, incluso formando costras en la superficie, o abrirse externamente con la eliminación de pus. Van saliendo pus en toda la función. Esto no es de un mes, esto es de un tiempo mayor, a lo largo del tiempo, y eso nos ayuda a nosotros también a que podamos orientar mejor el diagnóstico sobre la posibilidad de esta infección. Además de esta, que es la más característica, podríamos decir, existen otras formas clínicas cutáneas, como la esporotricosis fija, donde van a haber no solo una, sino varias apariciones de estas lesiones de aspecto chancro. Esporotricosis cutánea diseminada, ya es cuando ya no solo es en el brazo, sino empieza a aparecer en toda la superficie del cuerpo, por una extensión linfagítica o incluso hemática. Esto ya es más grave, es de pronóstico reservado. Y más aún cuando se produce una esporotricosis sistémica diseminada, donde ya no solamente es una aparición de imágenes superficiales en el cuerpo, sino que a través de la sangre el hongo ha llegado a otros órganos internos, donde definitivamente ya esto es un cuadro grave, bastante grave, y la recuperación no es tan sencilla. Entonces, hay gente que llega en estos estadios. Tiene una evolución crónica, que no molesta, que no duele, que no fastidia, que le permite seguir trabajando a las personas. Llegan ya en condiciones tan severas que ya no hay nada que se pueda hacer y que el compromiso es bastante grave. O sea, no solo vamos a pensar que este hongo solo pudiera afectar o ocasionar estas lesiones a nivel subcutáneo. Si se permite que el hongo sobreviva y siga extendiéndose, ya el pronóstico de esta persona no es tan sencillo y puede peligrar la vida de ese paciente con un crecimiento bastante devastador. El diagnóstico de laboratorio, una de las formas más rápidas de la sospecha clínica que se pueda tener, es que hagamos un examen directo a través de una biopsia con las muestras de la pus, y en ese tejido que hemos obtenido, o de la secreción de la pus, encontremos nosotros a este cuerpo asteroide, que tiene características muy especiales. Es una levadura que está quemando y periféricamente tiene unas radiaciones que se visualizan muy bien con la coloración de Paz, y estas extensiones se conoce que son anticuerpos, antígenos, que se están acoplando alrededor y que se muestra de esa manera con esta imagen. Entonces, el hallazgo de este cuerpo asteroide esporotricósico en esa secreción purulenta nos da ya un diagnóstico rápido de que estamos frente a una esporotricosis y que nosotros debemos hacer el tratamiento. Pero, si todavía no tenemos la cosa muy clara, las secreciones o par de tejido, la biopsia, podemos cultivarlas en agar saburó, y donde vamos a encontrar estas características en el AS y en el MES pegadas instantáneamente, que nos estarán ayudando a poder determinar que estamos frente a esta infección. Esquemáticamente, lo que vamos a visualizar en la forma sacroclínica, es decir, en los cultivos que nosotros tenemos, esta es la imagen real del cultivo
constructivo y que esquemáticamente vemos justamente esta forma de 5 dulosporas que parecen como unas hojas que están periféricas, como esta imagen que tenemos acá, exactamente aquí. O puede verse también estas granulosporas que parecen levaduras, que tienen esta forma triangular que se visualizan pegadas hacia las cías. Esto en el medio del cultivo. Pero cuando vemos la fase parasitaria, es decir, desarrollándose el cuadro clínico, la imagen son estos cuerpos asteroides que podemos observar directamente en la biopsia o en la muestra de la pus que esté dirigiendo de alguna de las lesiones donde se ha desarrollado. O también pueden verse estas levaduras que parecen puros o navecillas, que también se pueden visualizar en las biopsias, en los tejidos que nosotros podemos estudiar para identificar al organismo implicado. Tratamiento oral. Y el tratamiento oral es muy importante y se utiliza yoduro de potasio y carbonato para apoyar en la resolución de este cuadro clínico de esta persona, ¿no? Los nódulos que estén emergiendo en la secreción serán las secreciones respectivas aplicando tópicamente en ellas, pero eso no va a resolver si no es a través de un tratamiento oral sistémico que el paciente reciba para la recuperación de esa persona. Repito, la gente llega no con una lesión de un nódulo, vienen en estas condiciones donde ya el curso también de tratamiento va a ser mucho de mayor tiempo, más largo, con las repercusiones que ya nosotros conocemos y el riesgo de la infección. Y el daño hepático que va a tener esa persona por el uso prolongado de la terapia de los otros antibióticos. Cromomicosis. Cromomicosis. Aquí hay varios, o sea, cromomicosis se llama la enfermedad y están implicadas en ella una serie de hongos que les llamamos hongos productores de cromomicosis. Son hifomicetos de matiáceos, se le llama todo este grupo, donde está la Phylophora verrucosa, Concessia pedrosi, Concessia compacta, Cladophilóphora carrioni, Rhinoclariella, Aproteca aquaspersa, Mongiela exofiala dermatitis. De todos ellos, los más frecuentes es la Phylophora verrucosa, Concessia pedrosi y la Concessia compacta. Estos hongos de matiáceos viven en el suelo y los vegetales. Entonces, las personas que trabajan en el campo, que trabajan en los cultivos, están expuestas a poder desarrollar este tipo de infecciones donde se mantiene viable en un medio ambiente propicio para su supervivencia, que son climas cálidos, tropicales, y donde este hongo puede estar presente. Son hongos dimórficos, es decir, en la forma levaduliforme y la forma de. Entonces, cuando un paciente presenta una infección denominada como cromomicosis, se va a presentar lesiones vegetantes parecidas a las verrugas rugosas. Conocemos ya esquemáticamente una verruga que podría ser una cosa igual que esta, pero pequeñita, ¿no? Crecimientos exofíticos sobre la superficie interior. No digo verrugas, me estoy refiriendo a aquellas lesiones sobre la piel. No me estoy refiriendo al condiloma acuminado, estoy refiriendo sobre la piel, que tiene un aspecto especial que nosotros conocemos bien, ¿no? Es un tejido exofítico de superficie irregular, seco, ¿verdad? En cambio, el condiloma acuminado es húmedo, en cambio este es seco, o sea, tiene este aspecto como estamos viendo ahí. Y que no solamente pues es una estructura pequeñita ahí, okay, sino que es amplio, como estamos viendo acá. Tiene un crecimiento amplio sobre la superficie de la piel, y que no es solo superficie de la piel, obviamente el crecimiento es desde el plano más profundo, que exofíticamente se está evidenciando en estas lesiones vegetantes verrugosas, que es la característica clínica típica de este tipo de infecciones. Entonces, esta infección no se da de un día para otro. Es una infección crónica que progresivamente va desarrollándose, va creciendo
que no molesta al paciente, no le duele, el paciente usualmente el que trabaja en el campo no va a estar con zapatos. Pero de pronto que quiere usar un zapato ya no puede usarlo porque no le permite meter el pie dentro del zapato y lo presiona. Esta puede ser la razón de consulta, decir, bueno, ¿cómo voy a estar así sin zapatos? Y asiste al hospital y asiste de esta manera, con estas imágenes que nosotros vemos que definitivamente el ojo ingresado, hemos dicho, con traumatismos que hayan permitido que profundamente debajo de esa evidencia, claro, más profundos, hayan podido penetrar el ojo. La gente que trabaja en el campo, habitualmente, que no usa zapatos, habitualmente por la irregularidad del piso, porque estaba ahí una piedra, etcétera, etcétera, habitualmente regresan del campo con algunas lesiones en sus pies. Y esto puede ser el elemento o la situación importante para que el ojo pueda penetrar a través de él y en el tiempo largo empezar a mostrar estas lesiones vegetantes, verrucosas, que incluso pueden estar a través de la circulación linfática por contiguidad y por continuidad estar afectando en otras áreas como estamos viendo en esta imagen. La transmisión hemática es poco frecuente. Realmente lo que vamos a ver aquí son lesiones que se evidencian superficialmente, que han crecido desde los estratos más profundos de la piel hacia la superficie. Entonces, el cuadro clínico es este: una verruga vegetante, superficial, amplia, no es una cosa pequeña, amplia, que va comprometiendo extensas áreas, aquellas áreas que han podido ser realmente expuestas, ¿no? Como por ejemplo las extremidades superiores, el pie, el 80%. O puede ser mano, antebrazo, brazo, cabeza, cara, en una exposición que se puede tener en el trabajo donde se permite el desarrollo inicialmente de una papa, luego un nódulo que está ahí y como no le duele, sigue ahí creciendo el trabajador del campo, sigue trabajando y de pronto en el transcurso incluso de los años empiezan a aparecer estas lesiones verrucosas, secas, algunas húmedas, y que al principio tiene un aspecto de la psoriasis, y habría que hacer un diagnóstico de psoriasis, pero definitivamente como la gente. ¿A quién le da psoriasis? ¿Cuál es el paciente que pueda tener psoriasis? ¿Qué es la psoriasis? Es una enfermedad autoinmune que les da mayormente por estrés y que va a afectar a diversos sistemas. Exactamente, y específicamente a nivel de la piel, con lesiones que aparecen en la piel escamosas, un poco inflamatorias, que se van extendiendo, que es nada estético en la piel, ¿verdad? Y yo me pregunto y me respondo, la gente que vive en el campo, ¿tendrá estrés como para que le aparezca psoriasis? Parte del tratamiento de los que están en estrés, ¿cuál es? Le dices, psiquiatra o el psicólogo al paciente que tiene estrés. ¿Qué le dice? Relájese, vaya al campo, viaje, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno vive en el campo, de levantarse con el cielo azul, el sonido de los pajaritos, ver lo verde del campo. Yo creo que nadie puede pasarse aquí. Tiene una terapia para que no se estrese. Habrá psoriasis ahí. Por eso sí que es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis para determinar cuál puede ser la causa de lo que estamos observando. Entonces, en el diagnóstico de laboratorio, nosotros vamos a ver en las muestras que vamos a obtener de estas lesiones que vamos a raspar o podemos hacer la biopsia, puede haber algunas áreas que tienen secreción purulenta. Observaremos en el examen directo estas escamas que han sido raspadas con células fumagoides. Fumagoide, este término fumagoide para
ustedes es totalmente extraño y ajeno, porque ustedes son una generación, lo noble de su generación, ¿qué es? Parte de lo malo de su generación. ¿Qué es lo noble, lo bueno de su generación? Es que hay acceso a internet. bueno, eso es otra cosa. Somos más conscientes de las enfermedades que dan los vicios. ¿Qué dan qué? Los vicios, fumar, tomar. De los vicios. Ajá. Son muy conscientes, pero algunos no obedecen. Pero lo que sí obedecen, definitivamente, y es buenísimo, es que ya no fuman. ¿Hay alguien que fuma acá? Pero fuma. La cara. Pues gente no fuma, ¿no? Gente no fuma y eso es importante. Entonces esto de fumagoide salió de cuando se fumaba. ¿Y por qué es que esta forma que vemos así redondita se da de las características que solíamos incluir? Toda mi vida haber fumado por 10 cigarrillos, toda mi vida, hace años, cuando más formonería, todo el mundo fumaba, ¿cómo no voy a fumar? Qué vergüenza. Y aprender a fumar, fumar no era tan fácil, ¿no? Entonces lo que se hacía después de fumar, de inhalar el humo, con el dedo acá, salían unas bolitas. Y era un concurso, a ver quién hacía la bolita más bonita. Y esta imagen que ustedes están viendo así, es que salía ese humo, pero se llamaba fumagoides. Y había diferentes formas de poder hacer eso, de inhalar el cigarro y hacer secas, que eran las secas. Inhalaba el cigarro, hablaba y luego botaba el humo. Si va a decir eso, una tonalidad, ¿no? Y otros que hacían esto de inhalar y botar haciendo movimientos con la boca, no haciendo esto, ¿no? Yo hacía esto, porque no me salía nunca bien, pero los que sabían era simplemente con la boca hacer fumarolas así, ronditas, o sea, bien, bien pujadas, exactamente igual que estas. Por eso se llama fumagoides. Primero ustedes no fuman. Hasta hace algunos años salió la ley de que nadie podía fumar en las instituciones de universidades ni nada. Lograr que hoy nadie fume ha sido una lucha titánica. Yo me he ganado muchas veces falta de respeto, como otras veces simplemente decían disculpe, los chicos bajaban un cigarro al piso y lo presionaban para apagar su cigarro. Pero me decían, ¿qué le importa? ¿No? Y decía, a ver, ¿cómo te llamas? ¿De qué escuela eres? ¿Está prohibido fumar? No, no está bien, disculpe. ¿No? Ya no fumaba. Y no solamente poder luchar por los alumnos, luchar por los profesores, porque hay profesores que fumaban. Ahora solo hay un profesor que fuma. Solo uno. Que sale por la puerta principal a la calle, prende su cigarro, fuma y otra vez regresa. Solo uno. Y que les enseña a ustedes. ¿Cuál universidad? Lenin. Yo cada vez que lo veo, antes que ahora ya me cansé, una foto en internet, mira tu pulmón. Mira cómo está tu pulmón. Todavía fuma cigarrillos que no son con filtros, sino unas cajas asesilladas. Y en su caja, en su cajetilla, hay un pulmón negro. Todavía levanto la cajetilla. ¿Cómo estará el pulmón? Es el único con quien no se ha podido cambiar el hábito, realmente es ¿cómo se dice? Vicio. Vicio del cigarrillo que no puede dejar. Pero felizmente ustedes son una generación que no fuma. Porque el cigarrillo no solo es que le va a producir cáncer de pulmón, ¿verdad? El cigarrillo produce una serie de enfermedades, desde gastritis, ese humo del cigarrillo daña el endotelio vascular, ocasiona daño a ese nivel, gastritis, bronquitis, faringitis, problemas vasculares en general, cáncer de estómago, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón,
cáncer de mama. O sea que es un factor muy importante para el desarrollo de todas estas teorías de ánimo. Y entonces, ¿por qué ahora siguen habiendo los cánceres? Claro, porque tampoco es que sea el único factor para el desarrollo del cáncer, sino hay otros factores que facilitan que se pueden. Pero yo creo que hemos logrado algo positivo eliminando esto. En el caso clínico que hemos visto ayer, ¿a quién le dio la aspergillosis pulmonar? ¿Quién estuvo en el caso de ayer en mi grupo? No llegamos a hacer. ¿Ah? No llegamos a hacer. ¿Qué había? ¿No hicimos? Era un paciente que fumaba una cajetilla diaria de cigarrillos y era una persona joven y se desarrolló este tipo de micosis. Ni siquiera ha sido viejo, nada, pero ya hay un factor de inflamación sostenida por el cigarrillo de ese pulmón que facilitó que se pudiera producir una aspergillosis pulmonar. Entonces, cuando nosotros ya hemos visto directamente a estas células fumagoides en el examen directo, podemos cultivar en la garza buró y donde nos muestra este aspecto, la colonia que ha crecido en ella, el color oscuro, y también podemos ver las fluvialidades de Thialocora verrucosa, estrella donde se observa sobre la superficie de la hija una estructura que parece un florero y de donde están emergiendo estas células que son características para hacer el diagnóstico de este tipo de hongo. El tratamiento va a ser de acuerdo a lo que estemos viendo de con cuánto tiempo de evolución está el cuadro, cuánto ha crecido estas lesiones verrucosas y nos iremos primero a la cirugía de retirar todo ese tejido verrucoso que ha crecido específicamente sobre la superficie, se retira quirúrgicamente y se está haciendo un tratamiento oral hasta que pueda recuperarse y este es un tiempo de una semana, un mes. El tratamiento es largo hasta que permita la recuperación del paciente. Como prevención, uso de calzado en campesinos. ¿Posible? Sí. ¿Posible? Muy difícil. ¿Cuánto tiempo le dura el calzado a una persona que trabaja en la chapa? Mucho. Un mes. Realmente está destrozado el zapato, ¿no? Entonces, gente usa ojotas y las ojotas no son ninguna protección para que pueda una persona tener infección. Porque esté expuesto, lo único que está protegiendo es la nada. Guantes. Y vamos a guantes. Igual le va a durar nada. No estoy hablando de guantes de látex, ese no duran ni 3 minutos. Estoy hablando de otro tipo de guantes que igual no va a durar. Y la higiene. Esto sí puede ayudar, pero mucha gente, muchos campesinos que trabajan en el campo, regresa a su casa cansada, con las frutas se lava la mano y la cara y luego se acuesta. Pero no se va. Entonces allí sí, con la higiene, el lavado de los baños, podría estar retirándose la posibilidad de que se hubiera algo, pero como hemos visto, esto no es porque es superficial, sino por penetración. Penetración del hongo a través de una infección. Y como ella, hay muchas enfermedades que se presentan, como el micetoma eucariótico, por ejemplo, donde la enfermedad se llama así, micetoma eucariótico, y donde hay diversos agentes causales, como de los que nosotros vamos a ver la próxima semana, por ejemplo, el rosario, o la exotiala, la madurela, la curbularia, unos nombres medios extraños y otros, donde se encuentran en los vegetales y a través de alguna lesión permite la penetración del hongo y como manifestación clínica va a haber desarrollo de granulomas y abscesos y granos desfigurantes enormes que van a requerir de un estudio y de cirugía para poder ser corregidos, además del tratamiento oral con estas medicaciones. Tratamientos largos. Hay que ir evaluando, monitoreando esos hígados que sabemos que son hepatotóxicos. La entomophtoromicosis bacilobolae, la enfermedad está indicada Bacillobulbus granarum, se encuentra en los desechos de hojas por donde hayan transitado anfibios y reptiles y que hayan depositado partes que se encuentren en la superficie del cuerpo de estos animales y que
la lesión que puede haber tenido una persona por alguna otra causa, no necesariamente en ese momento, permite a través de esa ablación el ingreso de estos hongos y va a permitir el desarrollo de masas móviles o musas discoides. Es una biopsia y el tratamiento de potasio, el hidropotasio saturado de hidroconazo por tiempos largos. Entomoptoromicosis colidiovolae está indicado Colidiobolus coronatus. Fuente arañas y termitas. Cuando la gente trabaja en el campo o pasea en el campo, está en el campo, muchas veces estamos caminando y sentimos como algo en la piel, ¿no? Las telarañas están ahí entre los árboles, entre las plantas que han crecido, y es como que se pegase esta a nosotros. Y lo que va a producir es afecta el área facial, o sea, la parte de la nariz, y donde va a desarrollarse estas lesiones incluso dentro de la nariz y que crecen exotípicamente por este agua. Es un riesgo que se puede vivir. Recuerden que en esta área, aunque no tenga ninguna lesión, sin embargo, la mucosa se convierte ya en algo que más fácilmente puede permitir el desarrollo, porque no hay tanto escapatorio, ¿no? Entonces, se hace una biopsia, el crecimiento es externo, igualmente se utilizan estas medicaciones. Lobomicosis, loboy, no se conoce cuál sea la fuente, pero se asume que puede haber ingresado por el mismo mecanismo de los otros. Y van a crecer lesiones esteroides o verrucosas, que algunas incluso forman costra, y el análisis de la biopsia permitirá la identificación del hongo. Y en estos casos, como en muchos de los otros, es importante la cirugía para retirar estas formas de crecimiento verrucoso y adicionando terapéuticamente con vía sistémica, sulfonamidas y clomopirifos. La rinosporidiosis, el agente causal, Rhinosporidium severi, no se conoce cuál sea la fuente y también se piensa que pueda proceder del agua. Igual que en los casos anteriores, se observa el crecimiento mucocutáneo desfigurante en esta parte, a nivel de la nariz, en esta área, y a través de la biopsia se hace el diagnóstico. Igualmente, en este caso vamos a necesitar una intervención quirúrgica. Adicionalmente, emplearemos nosotros terapias sistémicas para la recuperación del paciente. Estos son los hongos que pueden ocasionar micosis subcutáneas. Hasta acá es su examen de esta semana. Estudien, chicos, estudien, me voy a llamar lista. Esos que acaban de llegar, creo que ya no van a ser de los seguidores de la lista. ¿No? Gracias.